Y bien, hermanos, pues hoy es un día especial, celebramos el Día del Padre, un día muy especial. Y entonces hoy, precisamente como alusión al Día del Padre, quiero compartir con usted un mensaje que tiene que ver con esto. Siempre que celebramos el Día del Padre, me parece que si somos muy sinceros, hay muchos sentimientos encontrados en una celebración como esta. Para algunos es un tiempo de gran celebración, de mucha alegría, hay algo que celebrar. Tienen a sus padres presentes, ha sido un padre que le ha acompañado, que le ha enseñado, y entonces es un día de gran alegría. Hoy es un día para celebrar, y qué bueno. Hay otro sentimiento en estos días que puede ser un sentimiento de nostalgia de aquellos padres que ya no están con nosotros, y entonces para algunos de nosotros, para mí es ese sentimiento que más aflora este domingo, y es el primer año que mi padre no está con nosotros, y es nostálgico, es entre triste y alegre, y puedo entender los que pasamos por esto, que nuestros padres ya no están con nosotros, y entonces hay un sentimiento ahí mezclado de nostalgia y alegría. Pero tengo que ser muy sincero, para algunos otros no es un sentimiento de alegría porque su padre está ahí, no es una nostalgia simplemente. Para algunos hay un sentimiento de frustración, coraje, desilusión por algún padre que no estuvo ahí presente, por alguien que hizo daño, que causó heridas en nuestra vida. Y posiblemente para algunos este día no sea tan especial. Posiblemente para ti que estás aquí no sea el mejor de los días, pensando en un padre que no estuvo ahí, que no hizo el trabajo que esperarías que hiciera. Pero al final, en medio de todos estos sentimientos encontrados y estos diferentes sentimientos que tú y yo experimentamos en un día como este, algo que no podemos negar es que, ¿sabes? Estos sentimientos, estas cosas que afloran en nosotros cuando pensamos en nuestros padres, en la paternidad, cuando pensamos en el trabajo que nuestros padres hicieron en nosotros, no podemos negar la gran influencia que la figura paterna tiene sobre nuestras vidas. Y por eso fluyen todos estos sentimientos en una celebración como esta. No podemos negar el gran papel que el padre ejerce dentro de la familia. Y no podemos negar que esa figura paterna, ese padre que nos crió, ese padre terrenal en medio de nosotros, dejó una huella, y que mucho de lo que tú y yo somos en medio de nuestras vidas, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, cómo es que desarrollamos nuestra vida, mucho tiene que ver con la influencia de este padre, con lo que él hizo, bueno o malo. Somos el resultado de esa figura paterna en medio de nosotros. La verdad es que es vital. La verdad es que esta figura paterna se vuelve muy, muy importante, y Dios lo sabe. Y Dios nos creó así, y Dios sabe que la figura paterna es muy importante. Y por eso, cuando tú y yo vamos a la Biblia, una de las figuras, una de las imágenes en las cuales Dios se revela y se muestra a la humanidad es precisamente como un padre. Seguramente te has dado cuenta de esto. Si vas a la Biblia, encuentras a Dios mostrándose, revelándose a la humanidad como un padre, para que tú y yo lo pudiéramos entender, para que tú y yo pudiéramos conocerle. Y entonces la Biblia está llena de esta imagen de Dios como un padre. Y entonces hoy te quiero llevar a considerar a este Dios como ese padre bueno que Él es. En Lucas capítulo 15 hay una historia que Jesús contó. Si tienes tu Biblia y quieres abrirla ahí en Lucas capítulo 15, comenzando en el versículo 11, Jesús contó esta historia muy conocida. Si estás familiarizado con la Biblia, seguramente recordarás esta historia. Es la historia del hijo pródigo. Y en estos versículos de Lucas 15, Jesús cuenta esta historia. Mira, no voy a leerla, pero seguramente la mayoría de nosotros la recordamos. Y si no tienes ni idea, te voy a contar la historia en un minuto. Es la historia de una familia. Es un padre con sus dos hijos. Y Jesús está contando esta historia donde el hijo menor de la familia va con su padre, y entonces pide la herencia. Y le reclama al padre y le dice: Padre, dame lo que me toca. Dame la herencia que yo debo de recibir. Y entonces, en medio de la historia, Jesús dice que el padre le repartió la herencia.
le dio la parte al hijo mayor, le dio la parte al hijo menor. Y entonces este hijo menor que reclamó la herencia, cuenta Jesús que tomó la herencia, se fue de la casa, malgastó aquella herencia y despilfarró todo lo que el padre le había dado. En medio de su viaje y en medio de desperdiciar todo aquello que él tenía, Jesús cuenta que este joven tocó fondo y entonces se encontró en una situación muy precaria y lo único que pudo pensar fue: tengo que volver con mi padre. No voy a regresar con él como un hijo. Evidentemente perdí mi derecho de ser hijo, pero aún los trabajadores de mi padre están mucho mejor. Y entonces Jesús cuenta la historia que este hijo volvió en sí y volvió a casa. Para su sorpresa, su padre lo recibe con los brazos abiertos. Y lejos de ponerlo como un empleado, como un jornalero, le devuelve su posición como hijo. Lo viste nuevamente como ese hijo, parte de la familia. Le entrega un anillo y hace una gran fiesta porque su hijo ha vuelto a casa. Y esa es la historia del hijo pródigo, y es extraordinaria. Es una historia con una trama muy buena, con un final feliz, extraordinario. Y es una historia que me parece, Dios muestra el corazón del Padre. Mira, en ocasiones cuando vemos una historia como esta, podríamos pensar que el protagonista de la historia es el hijo pródigo, el hijo que demanda la herencia y de la desperdicia y vuelve al padre. Pero él no es el protagonista de la historia. El protagonista de esta historia es el padre, es el corazón de ese padre bueno que recibe a su hijo. Él es el protagonista de la historia. Yo quiero invitarte a que juntos recordemos algunas cosas interesantes en medio de esta historia y cómo Dios quiere mostrarnos que Él es ese Padre bueno para ti y para mí, y recordar juntos cómo es que Dios quiere tener una relación especial en ti y en mí. Cuando pienso en esta historia del hijo pródigo, una de las principales preguntas que surge en pensar en esta historia ha sido: ¿por qué se fue? ¿Por qué el hijo menor se fue? Aparentemente era una familia muy buena, tenía todo lo que necesitaba. Su padre era un padre rico, evidentemente tenía una muy buena posición. Aparentemente en medio de la historia todo estaba perfecto. Tenía a su hermano mayor, tenía a su padre, tenía una casa donde vivir, tenían recursos. ¿Por qué se fue? Porque llega el momento en que él le reclama al padre, toma la herencia y se va. Y entonces, sabes, mientras me preguntaba esto, caí en cuenta de alguna enseñanza que hemos aprendido en los últimos años, y tiene que ver con que, sabes, muchos de nosotros y muchas personas tenemos un sentimiento de orfandad. Es decir, no hay una relación real con el Padre. Cuando nos incluimos a ser partes de familia de acogida y adopción, una de las historias y una de las cosas que aprendemos y que vemos es que muchos de los niños adoptados y adolescentes adoptados pueden tener ahora una casa, pueden tener un apellido, pueden tener un nombre, pueden tener una posición, pero en su corazón siguen siendo huérfanos. Una escritora lo pone así. Aida López escribe un libro acerca de la adopción y ella dice que lo que pasa es que se hace el orfanato dentro de la casa. Y ese es su punto. El punto es que estos niños, estos adolescentes, sí pueden estar en una casa, han sido abrazados por una familia, han recibido un nuevo nombre, tienen una protección, tienen un lugar donde vivir, pero dentro de ellos sigue habiendo un sentir de orfandad, siguen siendo huérfanos, siguen sin sentirse parte de una familia, siguen sin poder vincular de una manera correcta con sus nuevos padres adoptivos. Y esto es entonces una realidad. Y entonces el punto es que, ¿sabes? La orfandad muchas veces no tiene que ver con una situación física o material, tiene que ver con una situación y con una disposición y con un sentimiento del corazón. Y entonces cuando relacionaba esta historia con estas situaciones de los niños adoptados, de los adolescentes adoptados, caía en cuenta de una verdad.
Sabes, muchos de nosotros vamos en nuestra vida con este sentimiento de orfandad en medio de nuestra relación con Dios. Tenemos un nombre, tenemos una familia, pero no tenemos una relación con el Padre. Y cuando pienso en por qué el hijo pudo recibir la herencia, reclamar la herencia que culturalmente era como decirle al padre: ya muérete, dame lo que me toca y para mí no existes. Y de hecho lo volvió muy práctico cuando se aleja del padre y malgasta toda la herencia. ¿Sabes? Cuando pienso cómo un hijo es capaz de hacer eso y conecto esta enseñanza, tiene sentido. Sabes, muchos de nosotros vamos en nuestra vida con un gran sentimiento de orfandad. Muchos de nosotros llegamos a Jesucristo, clamamos a Él como nuestro Padre, recibimos un lugar en su mesa, somos parte de la familia, pero no tenemos una relación con Él. Y cuando me pregunto por qué es tan fácil para mí y para otros hermanos en la fe verlos alejarse del Señor, y cuando veo cómo es tan fácil para mí no hacer la voluntad del Padre y hacer lo que yo quiero, ¿sabes? Tiene que ver con esto, con este sentimiento de orfandad, y porque en realidad no tengo una conexión con el Padre. Y como el hijo pródigo puedo demandar la bendición de Dios y decir: Dios, bendíceme, Dios, provéeme, Dios, dame, pero ¿sabes qué? Viviré mi vida. Haré lo que yo quiera, tomaré tu herencia, tomaré tu bendición y haré lo que yo quiera. Y cuando me pregunto cómo es posible que alguien haga eso, la verdad es que en el fondo no puedo entender. Y muchas veces no he llegado a aceptar que Él es un Padre bueno para mí. Y no tengo una relación con Él, y como el hijo pródigo puedo abandonar el hogar, salir de casa y malgastar la bendición de Dios que Él me ha dado. Mira, muchos de nosotros vamos por la vida sintiéndonos así. Y tal vez creciste en un hogar con un padre, pero sigues luchando con este sentimiento de orfandad, porque alguien nos dijo que, ¿sabes? La verdad es que nadie va a ver por ti. Que sabes que la verdad en la vida, lo que tú no hagas por ti mismo, nadie lo va a hacer. Que tú te tienes que esforzar, que tú tienes que luchar y que tú tienes que hacer lo necesario para que las cosas sucedan. Nadie lo hará por ti. Nadie se pondrá delante de ti para hacer las cosas. Tú lo tienes que hacer. Y con un disfraz de responsabilidad y con un disfraz de desarrollar carácter, nos han enseñado que estamos solos en la vida y que todo depende de ti y de mí. Y eso lo trasladamos otra vez a nuestra relación con Dios y a una situación espiritual. Y entonces vivimos la vida, sí, como parte de la familia de Dios, pero con esta idea: todo depende de mí. Si yo no me esfuerzo, si yo no hago, nadie lo hará. Y entonces vamos luchando con este sentimiento de orfandad, porque al final, ¿sabes? Es un reflejo espiritual de una realidad que tú y yo vivimos. Tú y yo nacimos huérfanos espiritualmente. El apóstol Pablo, allá en Romanos 5, en el capítulo 12, lo dijo así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sabes? Allá en el Edén, Adán y Eva gozaban de una relación especial con Dios como su Padre. Y una vez que ellos pecaron y una vez que Adán pecó, ¿sabes? Esa relación se rompió. Esa relación de padre e hijo que Dios y Adán tenía se rompió. Y tú y yo nacimos en esa condición. Nacimos en medio de ese pecado que entró por un solo hombre y que afectó a toda la humanidad. Tú y yo nacimos espiritualmente huérfanos. Pero ¿sabes? Otra vez, Dios sigue buscando, Dios sigue anhelando tener contigo y conmigo una relación especial. Él sigue buscando que tú y yo nos volvamos sus hijos. Él anhela que tú y yo podamos tener esa relación con Él. Pero nuevamente, muchas veces pensamos en que esto no es algo que podamos experimentar. A veces pensamos que no hemos hecho lo suficiente para vivir esta relación de amor con Él.
A veces pensamos que tal vez Dios está tan ocupado en otras cosas que no le importamos, porque olvidamos que Él es un Padre bueno. ¿Sabes? La única forma de vencer este sentimiento de orfandad en nuestra vida es recordando que tenemos un Padre que es bueno. Un Padre que siempre está ahí. Un Padre que siempre va a buscar por nosotros. La mayoría de nosotros, otra vez, nos sentimos huérfanos de Padre porque olvidamos que Dios es un Dios bueno. Y cuando voy a la Biblia, ¿sabes? Historias como la del hijo pródigo me recuerdan qué tan bueno es Dios. Qué tan bueno es Dios para ti y para mí como un padre. Mientras pensaba en estos días, en este mensaje, podía ver, buscando dónde se reflejaba este Jesús, este Dios como Padre. Muchas historias que nunca lo relacioné con eso. Pero la verdad es que Jesús insistió bastante en esta verdad. Dios es un Padre bueno. Él sabía que tú y yo tenemos un hueco en nuestra vida. Él sabía que tú y yo luchamos con este sentimiento de orfandad, de pensar que no hay nadie que vea por nosotros, que no hay nadie que nos ame como el Padre. Que Jesús, en medio de muchas de sus enseñanzas, incluyó esta idea. Una de ellas en Mateo capítulo 7, los versículos 9 en adelante. Jesús está predicando, Jesús está enseñando, y evidentemente su forma de enseñar era muy distinta a la que usamos hoy en día. Él está enseñando y entonces Él comienza a decir: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y sabes, me parece que Jesús no usaba este recurso de predicación de discurso. Me parece que Él compartía con la gente. Me parece que no eran preguntas retóricas en el aire como las que hace cualquier predicador como yo. Hago una pregunta, espero que la respondas retóricamente en tu mente, pero no te daré oportunidad de que comentes porque se me acaban mis minutos que tengo enfrente. Pero Jesús tenía el tiempo. Y entonces me parece que mientras Él está enseñando, imagina esto, Él está enseñando y entonces lanza esta pregunta: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si pide pescado, le da una serpiente. Y entonces tú y yo nos precipitamos en el texto, pero me parece que hay una pausa y Jesús espera las respuestas. ¿Qué responderías? ¿Qué responderías? Yo creo que la respuesta general era: pues yo no lo haría. Si mi hijo, una de mis hijas me pide un pan, soy sarcástico, pero no soy tanto, no le daría una piedra. Si me pide pescado, no le daría una serpiente. No lo haría. Tal vez solamente alguien muy malo haría eso. Y Jesús, al escuchar la respuesta de la congregación, de sus gente que estaba alrededor, entonces termina y dice: y bien, si ustedes son, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Y entonces penetra con esta idea: cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Sabes, Jesús estaba intentando hablar a nuestra necesidad más profunda del corazón, diciéndonos que tenemos un Padre bueno, que nada de lo que Él permite en tu vida, de nada de lo que Él hace en nuestras vidas es malo. Y mira, es una necesidad profunda que tú y yo tenemos que entender de ese Dios que es un Padre bueno, porque muchas veces recibimos cosas en nuestra vida y pareciera que no son tan buenas, que cómo Dios puede dar una enfermedad, cómo Dios puede permitir la pérdida de un ser amado, y pareciera que en medio de nuestra petición de bendición Dios trae circunstancias complicadas a nuestra vida. Pero la enseñanza de Jesús es que Él es un Padre bueno. Tal vez te parezca algo no muy bueno, tal vez ese pan te parezca una piedra, o ese pescado te parezca como una serpiente en la situación difícil que estás viviendo hoy. Pero déjame recordarte que Él es un Padre bueno. Todo lo que Él hace en ti y en mí es bueno, aunque tú y yo no lo podamos entender. Él no es un Padre malvado que da cosas malas. Jesús enseñó y reveló su corazón de Padre. En otra ocasión Jesús contó, y enseñando acerca, allá en Mateo 6, en el versículo 26, hace otra pregunta.
Y Jesús les enseñaba y les decía: miren los pájaros del cielo, consideren los lirios del campo. Y luego insiste en esta idea: ¿no son ustedes más valiosos que ellos para su Padre? Y nuevamente Jesús hace la pregunta y espera las respuestas. ¿No son ustedes más valiosos que un pájaro, que una planta para su Padre Celestial? Nuevamente puedo pensar en la concurrencia que está a un lado de Jesús, pensando en dar la respuesta correcta. Pero nuevamente Jesús se adelanta para traer esta idea y recordarnos que somos valiosos para nuestro Padre. Sabes, mi hermano, Jesús quiere que recuerdes hoy que eres importante para Él. Eres lo más valioso que Él tiene. No hay nada más importante, no hay nada con más valor para Dios que tú mismo. Y una y otra vez las enseñanzas de Jesús revelaban este corazón. Podía repasar varias de ellas y volver a sentir y volver a ver el corazón del Padre. ¿Recuerdas esa historia de las 100 ovejas allá en Mateo capítulo 18? Jesús contó esta historia de esta parábola de las ovejas y nuevamente hace la pregunta. Lleva a las personas a la reflexión y les dice: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir a buscar a la extraviada? Y nuevamente me puedo imaginar que Jesús hace una pausa y espera la respuesta. ¿Qué les parece? Y no faltaría el empresario ahí diciendo: tenía 100, perdió una, es el 1%. Bueno, cualquier negocio tiene una pérdida considerable, ya está calculada. Todo negocio tiene una merma, el 1% es muy respetable. Yo digo que no iría por esa que se perdió. Tal vez algunos estaban luchando con poder responder de la manera correcta. Tal vez pensando, es una pregunta capciosa, ¿no es cierto? Tiene 99 con él, se le perdió una. Y la pregunta de Jesús: ¿no va a ir por esa? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que haría este pastor? Pero entonces Jesús da la respuesta y dice: y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Y luego insiste: así también el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. ¿Puedes ver otra vez la figura paterna y este corazón de este Dios bueno? Nuevamente Jesús está hablando al corazón de las personas. Está hablando a nuestros corazones para recordarnos que somos importantes para Él. Mira, la enseñanza es esta: tiene 99, perdió una. Pero Él dice: se va a alegrar más por esa que encontró que por las 99 que no se extraviaron. El punto es que Jesús quiere recordarnos que tú y yo somos importantes para Él. Eres valioso, eres importante. Él se alegra de lo que tú eres, se alegra de encontrarse contigo cada mañana y en medio de los miles y millones de seguidores que Dios tiene y de los discípulos alrededor del mundo que siguen a Jesús. Sabes, Él quiere que tú y yo hoy recordemos que Él es un Padre bueno y que se alegra de tenerte a ti. No a los millones y no a las masas. Se alegra de encontrarse contigo cada mañana. Él no se alegra de las grandes multitudes, se alegra de aquel con el que se encuentra contigo y conmigo cada día. Y esto fue lo que experimentó el hijo pródigo. Porque dice que cuando volvió, si volvemos a Lucas, al capítulo 15, en el versículo 20, dice que cuando el hijo pródigo volvió a casa, dice la palabra de Dios que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Y dice: y se compadeció de él. Y nota la acción del padre. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El corazón del padre revelado una vez más en amor por aquel hijo que le había defraudado, que lo había negado.
que lo había despreciado. Va y lo encuentra, le da un abrazo. Y es lo que Dios hace contigo y conmigo una y otra vez. Hoy quiero recordarte que tenemos un Padre bueno, que es mucho más bueno de lo que tú y yo pudiéramos imaginarnos, de lo que tú y yo pudiéramos pensar. Él es un Padre bueno, generoso, que procura siempre lo mejor para ti y para mí. Y es algo que Jesús priorizó en sus enseñanzas. Y una y otra vez recordarnos que Él es un Padre bueno. Y que tú y yo no estamos solos y que no tenemos que ceder a ese sentimiento de orfandad en nuestras vidas. Y que Él está abierto a una relación con nosotros. ¿Sabes? Él es este Padre bueno que una y otra vez nos busca. Porque al final, ¿sabes? El propósito de la cruz no fue otro más que buscar una relación con cada uno de nosotros como un padre con su hijo. El apóstol Pablo allá en Gálatas 4, los versículos 4 en adelante, el apóstol así lo dijo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y nota esto, dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. El mejor regalo que Dios nos dio fue su Hijo Jesucristo en una cruz para ganar, ¿sabes? No solamente el perdón de nuestros pecados, sino para ganar una relación con Él, volvernos hijos de Él. Y por eso el apóstol dice, ha puesto su espíritu en nuestros corazones que clama: Abba, Padre, papito, eres mi Padre. Y está hablando no solamente de un perdón, sino de una relación con Él de una manera extraordinaria. Dice: ya no eres un esclavo, eres un hijo y también heredero. ¿Sabes? Tenemos un Padre bueno que lo dio todo por ti y por mí. Y entonces, ¿sabes? Tú y yo podemos hoy disfrutar de este Padre bueno. Insisto en la pregunta: ¿cómo te sientes en relación con Dios? ¿Te sientes como un verdadero hijo? ¿O simplemente te sientes como parte de la familia? Alguien que disfruta de las bendiciones de Dios, pero tienes en realidad una relación tan íntima, tan cercana de un padre con un hijo. Porque al final es lo que Dios siempre ha buscado. Otra vez, la meta no tenía que ver tanto con el perdón, tenía que ver con una relación. Dios nos perdonó a través de su sangre para alcanzar un propósito, una relación con Él. Cuando tú y yo entendemos eso, que Él es un Padre bueno, entonces es que tú y yo podemos realmente relacionarnos con Él. Hoy quiero invitarte a que consideres cómo está tu relación con Dios. ¿Te sientes realmente como un hijo? ¿Tienes una relación de un hijo con un padre? Porque al final, ¿sabes? En medio de todo esto hay un propósito sublime, en medio de llegar a tener una relación íntima con Dios como nuestro Padre. Y es que cuando pienso en la vida cristiana y en el objetivo de la vida cristiana, siempre es el mismo: llegar a ser como Él es. Y entonces cuando pienso en Dios como un Padre, ¿sabes? Entonces toma sentido que yo puedo ser como Él es, porque al final el propósito es que tú y yo lleguemos a ser como Él es. En noviembre, mi padre partió con el Señor y semanas después encontré esta foto. Para mi sorpresa era que mis hermanos y yo nos parecíamos mucho a él. Hay un parecido físico, hay un parecido especial en los gestos, en algunas actitudes, en algunas cosas.
Y ese dicho mexicano, hijo de tigre, pintito, es real. ¿Sabes? Es increíble el parecido que podemos llegar a tener con nuestros padres. Yo sé que tú igual tendrás una foto como esta, tal vez de cuando eras bebé y que te pareces tanto a uno de tus padres, te pareces mucho a tu padre tal vez, porque sabes, es en medio de la relación en que entonces nos parecemos al Padre. Después de convivir tantos años con mi padre, obviamente, físicamente me parezco a él, tengo las actitudes que él tiene como tú las tienes con tu familia, con tu propio padre. Y entonces cobra sentido para mí lo que leo en la palabra del propósito de Dios para nuestras vidas, de volvernos como el Padre. El escritor de la carta de Hebreos, uno de sus temas centrales tiene que ver con que Dios está perfeccionando nuestras vidas para que alcancemos a ser como Él es. Entonces tiene sentido entender que Dios es mi Padre y que su naturaleza está en mí y que entonces yo puedo ser como Él es y que cuando se requiere fuerza tengo las fuerzas del Padre en mí y cuando necesito ser fuerte las fuerzas de mi Padre celestial están en mí y cuando necesito ser amoroso y tierno el amor del Padre puede reflejarse en mí porque su naturaleza está en mí, soy su hijo. Dios me tomó. ¿Y sabes cuál es lo más extraordinario? Igual en los hijos de adopción, es que aun cuando no son padres biológicos, llegan a parecerse tanto a sus padres de corazón, que es extraordinario y nadie podría descifrar que es un hijo que nació del corazón y no es un hijo biológico. Sabes, esto lo puedo trasladar a mi relación con Dios y con nuestro Padre. Decir, Dios, eres grandioso, tu naturaleza está en mí. Puedo llegar a ser como tú eres por la única y simple razón de que eres mi Padre. Y que entonces el poder de Dios que actúa en mí, puedo hacer con mi vida, con ese poder de Dios en mí, puedo hacer lo que Él quiere hacer en mí y que el poder de Dios puede actuar en mi vida para hacer lo mismo que Él haría y entonces tiene sentido. No es una cuestión cósmica, no es una cuestión romántica, es una realidad. Si soy el Hijo de Dios, su naturaleza está en mí y entonces me puedo parecer a Él. Puedo avanzar y dar pasos de fe para cada vez ser más parecido a mi Padre Celestial, porque al final, ¿sabes? Este es el propósito de la vida. Este es el propósito de la vida cristiana, llegar a ser como Él es. Hoy, mi querido hermano, simplemente quiero volverte a recordar que tenemos un Padre bueno. No sé cuál sea tu relación con tu Padre terrenal. No sé cuál sea tu experiencia con Él. Tal vez fue una excelente experiencia, que hoy puedas celebrar algo especial, pero tal vez no fue tan buena. Tal vez hay heridas en tu corazón de lo que dejó tu Padre, de algo que Él no hizo. Hoy déjame recordarte que hay un Padre celestial, un Padre eterno con los brazos abiertos para recibirte, para adoptarte, para darte un nombre, un lugar en la mesa, compartir contigo su naturaleza y su identidad, y llegar a ser como Él es.